En este video hablaremos sobre los filovirus. Filoviridae es una familia clasificada dentro del grupo de los mononegavirales. Dentro de esta familia encontramos el virus de Marburg y el de ébola, que difieren en su homología de la secuencia del gen GP, que codifica para la glicoproteína viral. Marburg y ébola causan fiebre hemorrágica severa, que con frecuencia es mortal. Se caracteriza por un proceso inflamatorio y coagulopatías, lo que conlleva a shock séptico y daño orgánico. Fueron descubiertos por primera vez en 1967, durante un brote de fiebre hemorrágica en Marburg, al trabajar con monos verdes provenientes de África. En esta última región mencionada, son responsables de brotes de fiebres hemorrágicas fulminantes en humanos y primates, con una tasa de mortalidad de hasta el 90%. Los filovirus son pantrópicos, lo que les confiere la capacidad de infectar una diversidad de estirpes celulares y órganos muy grande. Pero hablemos un poco sobre su genoma. Los filovirus son de RNA de cadena sencilla y polaridad negativa, no segmentado. Poseen 7 genes que codifican para 7 u 8 proteínas estructurales de las que hablaremos más adelante. Entre sus genes existen regiones intergénicas de diferente longitud, además de marcas al inicio y fin de cada gen para delimitar la transcripción. La envoltura viral proviene de la membrana citoplasmática de la célula huésped. Suelen ser estables a una temperatura ambiente de hasta 20 grados centígrados, pero si se alcanza una temperatura de 60 grados centígrados durante 30 minutos, son destruidos. Los virus son pleomórficos, es decir, presentan diversas formas, entre las que se encuentran las formas basilares, las ramificadas, las circulares o en tipo de U. Particularmente, la glicoproteína de su envoltura se observa en forma de espículas o estructuras globulares sobre el virión y llegan a tener un diámetro de entre 7 y 10 nanómetros. Posteriormente, hablemos un poco sobre el ciclo de vida de estos virus, iniciando en la penetración del virus en la célula huésped. Los filovirus entran a la célula por endocitosis dependiente de receptor. En función del estirpe celular, pueden seguir dos rutas: la endocitosis dependiente de clatrinas o bien endocitosis dependiente de macropinocitosis. Este proceso implica la participación de las balsas lipídicas en la entrada del virus. Asimismo, estos virus infectan células del sistema inmune, tales como células dendríticas y macrófagos, lo que implica la penetración por fagocitosis. Posterior a esto, el virus fusiona su envoltura con el endosoma mediante un proceso dependiente de pH. El entorno ácido dentro del endosoma favorece que la proteína GP sufra un cambio conformacional y permita la fusión con la membrana del endosoma. En este proceso se requiere la participación de factores celulares, tales como la catepsina B y L, y la acción de una tiol reductasa. Posteriormente, se pasa por el proceso de desnudamiento, que en este caso únicamente se encuentra descrito como una pérdida parcial de la cápside y la liberación del genoma viral en el citoplasma de la célula infectada. Posterior a este proceso, se realiza la replicación. El virus se adhiere a los receptores de acogida a través de la proteína GP y va seguido del proceso de endocitosis en vesículas de la célula huésped. Se desconoce el receptor celular, como se ha mencionado anteriormente. Las vesículas de endocitosis se fusionan con la membrana del virus y se libera la nucleocápside en el citoplasma. La transcripción del RNA es secuencial en el citoplasma, produciendo RNAs mensajeros virales con CAP y poliadenilato. El RNA mensajero es monocistriónico durante la infección. La RNA polimerasa dependiente de RNA se une al genoma encapsulado, a la región líder. Entonces, secuencialmente transcribe cada uno de los genes mediante el reconocimiento de señales de arranque y parada que flanquean los genes virales. Este RNA mensajero se usa después cual molde para la traducción y formación de proteínas y para la replicación del genoma. La traducción del RNA mensajero en proteínas virales ocurre con la maquinaria de la célula huésped. La replicación se inicia cuando presumiblemente hay suficiente nucleoproteína para encapsidar los neosintetizados antigénicos y los genomas. La ribonucleoproteína interactúa con la proteína de matriz en la membrana citoplasmática. La liberación del virus se produce por gemación de las células infectadas y consiste en que el RNA viral y las proteínas son encapsuladas en una membrana lipídica formada de la membrana plasmática de las células hospedantes. Las proteínas formadas durante el proceso de
La transducción se le realiza de la siguiente manera. El genoma de los virus tiene la información que codifica para 7 proteínas estructurales que forman el virión, 3 proteínas que forman parte de la membrana, que son BP24, BP40 y GP, y por otro lado, 4 proteínas que forman la nucleocápside, la proteína L, NP, BP35 y BP30. La proteína L es la proteína más grande y, como otras proteínas L de virus de RNA no segmentado de cadena negativa, es la RNA polimerasa RNA dependiente asociada a virión. Su tamaño es de 267 kilodaltons. El nucleoide está constituido por 2 tipos de proteínas, la proteína NP, cuya función es estructural, y la proteína L, una RNA polimerasa. La cápside se conforma por varias proteínas. Proteína P, BP30, es una proteína que le permite desdoblarse dentro de una célula hospedera, la BP35, BP24 y BP40. Las proteínas BP24 junto con la BP40 forman una matriz que mantiene unida al nucleoide con la cápside. Esto se denomina nucleocápside viral. La nucleoproteína está insertada en el virión en forma fosforilada. Parece poder pegarse al RNA y ser el componente más importante del complejo riboproteico, que forma parte de la envoltura nuclear. La glicoproteína de superficie contiene un dominio hidrofóbico C-terminal, que le permite engancharse a la membrana. Las áreas amino y carboxilo terminales son altamente conservadas y ricas en residuos de cistina, mientras que la parte central es hidrofílica y contiene los sitios de enganche de los N-glicanos y O-glicanos, que constituyen más del 50% del peso de la proteína. La glicoproteína media la adhesión con el receptor de la célula hospedera y la sucesiva fusión entre las membranas lipídicas, permitiendo el fenómeno de la infección. Posterior a este proceso, se realiza el ensamblaje y la maduración. Para esto, la proteína GF forma trímeros que migran hacia la membrana celular con una alta afinidad por las balsas lipídicas ricas en esfingolípidos y colesterol. Posteriormente, la BP40 o de matriz es transportada por vesículas intracelulares hacia la membrana celular para asociarse a la GP y por otro lado interactúa con la región carboxilo terminal de la proteína NP. De esta forma se encargan de regular el proceso de maduración y ensamblaje de las partículas virales. Posteriormente, la partícula viral se libera. Los filovirus salen de las células a través de la formación de filopodias de actina, que dirigen la salida de los virus a través de la membrana plasmática, de la cual toman la envoltura viral. Posterior a esto, hablaremos un poco sobre su patogénesis. Para fines de este video, y debido a su similitud, nos enfocaremos en hablar del virus de ébola, que fue identificado por primera vez en 1976, durante 2 brotes surgidos simultáneamente en Sudán y en la República Democrática del Congo. Recibe su nombre por la población del segundo brote, Yambuku, que se encuentra a orillas del río Ébola. Es el agente etiológico de la enfermedad por virus de ébola y sus siglas EB. El virus ébola es un filovirus causante de la fiebre hemorrágica de ébola, una enfermedad infecciosa, altamente contagiosa y muy grave que afecta a todo tipo de primates, incluido al ser humano y a otros mamíferos. Debe su nombre al río Ébola, situado en la República Democrática del Congo, donde fue descubierto en 1976. En ese momento su causa fue desconocida. El ébola está dado por un virus de la familia de los filovirus, compuesto de RNA como material genético antes mencionado. En los extremos del material genético del virus parece haber largas secuencias no codificadas que le aportan estabilidad. Sus viriones tienen aproximadamente 80 nanómetros de diámetro y su longitud varía. Existen 3 subtipos identificados que pueden afectar al ser humano, denominados ébola Zaire, ébola Sudán y ébola Ivory Coast. Además, existe un cuarto que se conoce como ébola Reston, pero este afecta solamente a monos. El virus de ébola se introduce en la población humana por contacto estrecho con órganos y sangre, secreciones u otros líquidos corporales de animales infectados. Posteriormente, se propaga por la continuidad
del contacto persona a persona. Una vez que el virus de ébola ya ha tenido acceso al cuerpo, en principio se dirigirá a infectar monocitos, macrófagos y otras células del sistema mononuclear fagocítico, probablemente en los ganglios linfáticos regionales, y liberan grandes cantidades de citocinas y quimiosinas, incluyendo al factor de necrosis tumoral, lo que aumenta la permeabilidad del endotelio de revestimiento de los vasos sanguíneos. Las citocinas circulantes contribuyen al desarrollo de coagulación intravascular diseminada, por la inducción a la expresión de las células endoteliales de la superficie procoagulante y moléculas de adhesión, y de la destrucción del tejido, resultado de la exposición del colágeno en el revestimiento de los vasos sanguíneos y la liberación del factor tisular. La proteína BP24 del ébola es la responsable de alterar el sistema inmunitario de las células, y es la que realiza el primer paso en el camino del virus para provocar la enfermedad en el cuerpo humano. El interferón es una proteína que produce el sistema inmunitario celular para defenderse de los virus. El ébola, sin embargo, neutraliza la acción de los interferones, información que puede guiar posteriormente al desarrollo de nuevos tratamientos. La proteína viral BP24 bloquea el trabajo de la proteína STAT1, la encargada de transmitir el mensaje antiviral del interferón al núcleo de la célula, donde se inicia la respuesta inmune urgente. Para que esto se realice de una forma rápida, la célula crea una apertura de emergencia para la proteína STAT1 y ésta puede entrar al núcleo de manera rápida. La entrada del virus del ébola en las células dependiente de la proteína NPC1, codificada por un gen cuya mutación causa la enfermedad de Niemann-Pick tipo C, una enfermedad lisosomal caracterizada por la acumulación de colesterol no esterificado en los glicolípidos lisosomales. En las células normales, la proteína NPC1 actúa sobre la proteína NPC2 para transportar las moléculas grandes hidrófobas a través del sistema endosoma-lisosoma. Se observó que cuando esta proteína no es funcional, el virus del ébola o el virus de Marburg no puede entrar a la célula, por lo que la célula permanece indemne a pesar de la presencia del virus en su medio ambiente. Un estudio adicional ha demostrado que el segundo dominio lisosomal de la proteína NPC1 se une directamente a la glicoproteína de la envoltura del virus. Pero describamos un poco los signos y síntomas de interés médico que se causan por la infección del virus ébola. Esta infección es una enfermedad vírica aguda que suele caracterizarse por la aparición súbita de fiebre, debilidad y dolores musculares de garganta y garganta, lo cual va seguido de vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, disfunción renal y hepática, en algunos casos, hemorragias internas y externas. Los resultados de laboratorio muestran una disminución del número de leucocitos y plaquetas, así como una elevación de las enzimas hepáticas. Los pacientes infectados por ébola son contagiosos únicamente el tiempo que el virus permanece en sangre, y el virus puede permanecer latente un periodo de entre 2 y 21 días, haciendo más riesgoso la posibilidad de contagio y propagación del virus durante esta fase asintomática. El virus del ébola se multiplica fácilmente en organismos, ya que afecta a diferentes tipos de células, dañando órganos como el vaso, hígado, riñones, glándulas suprarrenales y el sistema vascular, características que lo hace tan letal. Como el hígado es uno de los órganos donde el virus se desarrolla con rapidez, los enfermos presentan dolores abdominales, diarreas y vómitos. Las infecciones por virus de ébola solo pueden diagnosticarse definitivamente mediante distintas pruebas de laboratorio, a saber cómo: la prueba de inmunoabsorción enzimática, también conocida como ELISA, las pruebas de detección de antígeno, las pruebas de seroneutralización, la reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa inversa, mejor conocida como RT-PCR, y el aislamiento del virus mediante el cultivo celular. Pese a ello, y que el virus puede ser fácilmente detectado con la tecnología actual, no existe ninguna vacuna contra el virus del ébola, aunque ya se está experimentando para obtener una. Debido a las complicaciones que presenta la enfermedad, los pacientes suelen necesitar hospitalización, ya que requieren cuidados intensivos debido a la grave deshidratación y las hemorragias que provoca el virus.
y hasta el momento no existe ningún tratamiento específico contra el virus, pero se están evaluando nuevos tratamientos farmacológicos. De esta manera, esperamos haber presentado de forma general los conceptos más relevantes sobre los filovirus y su importancia dentro del campo médico.